Esperemos unos 5 minutos y ya iniciamos, ¿vale? Bueno, como decía, de pronto no escucharon. Vamos a esperar unos 5 minutos para que se conecte el resto de personas y ahí sí iniciar. Vamos a trabajar lo de convección externa. Listo, vale. Robin, Señor. no sé si podría presentarle como un ejercicio de más o menos cómo es que los presenta el profe y así. Es que como es el viernes, no sé si sabe, nosotros tenemos parcial ya otra vez. Sí, pues yo vi con el profe Yesid, yo vi la materia con el profe Yesid, Ah, y por ejemplo, yo sé, yo sé más o menos cómo hacen los parciales, ¿no? Y yo recuerdo que mi parcial fue un solo punto, pero el punto, o sea, ustedes ya vieron banco de parciales, banco de tubos, ¿vos? sí. Entonces, por ejemplo, él suele sacar ejercicios de este tipo, en donde eh, él puso un ejercicio que era un banco de tubos, ¿sí? Entonces, de arreglo alternado. A ese banco de tubos ingresaba aire, ¿sí? Del banco de tubos, pues obviamente volvía a salir aire y ese aire ingresaba a una placa, ¿sí? Entonces, ese aire ingresaba a una placa. Y además de que ese aire ingresaba a la placa, también le decía a usted qué fluido entraba por los tubos. Entonces había convección externa e interna. Así era más o menos como fue mi parcial. Pero sí, claro, si quiere déjeme ver el ejercicio que tiene usted y lo revisamos de una vez. Igual yo también tengo el taller que el profesor hizo Listo. cuando yo vi la materia. Y ahí también hay ejercicios interesantes. Pero si quiere, mande por el chat de Zoom el ejercicio que por ahí se puede descargar. Entonces, si quiere, mande ahí por el chat de Zoom el ejercicio. Vale, pero yo se lo envío al privado del Ah, chat de listo, WhatsApp. hágale. Entonces, mejor ahí, hágale de una vez. Bueno, y aquí tengo unos ejercicios. No sé si alguna de esas el profesor hizo con ustedes. No, es que para serles sincero, Robin, hasta ahora estoy empezando a estudiar. Ah, listo. Pues estos son ejercicios del profe Yesid. Entonces hagamos estos ejercicios, ya que pues tienen la Vale, metodología que él hace. Entonces hagamos este ejercicio. Este ejercicio es muy básico, pero es exactamente por donde se iniciaría. Porque o sea, es importante aclarar que en esto de la convección externa es muy importante también nuevamente la geometría, ¿sí? Entonces, en esta convección externa nosotros vamos a tener en cuenta que la convección se puede dar sobre placas, ¿sí? O sobre superficies planas, ¿sí? Y también se puede dar, digamos, sobre cilindros, ¿sí? Que digamos sería el flujo
sobre algún tubo o algo así. Y pues aquí vamos a trabajar la convección externa, ¿sí? Entonces, obviamente, nosotros vamos a iniciar con placas. Y digamos, ¿qué es lo que pasa con las placas? Antes de entrar al ejercicio que pone el profesor Yesid. Suponga, ¿qué es una placa? Entonces, digamos, supongamos un ejercicio de primer corte, un ejercicio en donde usted tiene una pared, ¿sí? Esa pared puede ser compuesta o no. Hagamos de cuenta el primer ejercicio que ustedes tenían, el del horno, que tienen una pared compuesta. Entonces, esa pared compuesta vendrá siendo una placa. Entonces, ustedes sabían que tenían, digamos, un H interno, ¿sí? El H interno dentro del horno, digamos, no sé, que era 10 vatios. Y que un H externo que fuera, no sé, de 8 vatios, metro Kelvin, metro cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Este H de dónde sale? Es que eso es lo importante. O sea, el H no puede salir simplemente de una tabla o algo porque es que el H debe ser calculado. Entonces, cuando nosotros tenemos una placa y la placa, pues por la placa circula aire de alguna forma, nosotros necesitamos determinar a partir de ese aire que circula cuál sería el coeficiente de transferencia de calor. Entonces, lo que uno hace es, entonces supongamos mejor una placa así sobre el plano, para hacer el ejemplo. Y pongámosle un contexto como si fuera un ejercicio. Suponga que esto es un techo, hagámoslo así, suponga que esto es el techo de una casa y que a ese techo eh, le está pasando una corriente de aire en este sentido. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Nosotros vamos a tener que, por ejemplo, ese aire debe tener una velocidad, ¿sí? Entonces vamos a utilizar U, la letra U para referirnos a la velocidad. Debe llevar una velocidad promedio. Ese aire debe estar a una temperatura infinito. Entonces, si nosotros hiciéramos un diagrama de resistencia, nosotros diríamos, si esto fuera temperatura 1, si esto fuera, digamos, temperatura 2, nosotros diríamos, bueno, temperatura 2, tendríamos una resistencia por conducción, ¿cierto? Iríamos hacia temperatura 1 y aquí tendríamos temperatura infinito del aire y esta sería una resistencia por convección. Y supongamos que aquí abajo la placa tiene digamos, otro flujo de aire, ¿sí? Por debajo. Entonces, si fuera así, nosotros acá abajo también tendríamos otra temperatura infinito y otra resistencia por convección. Pero ¿qué pasa? Ahora los ejercicios, si esto fuera un ejercicio de primer corte, ustedes le dirían, el H exterior tiene una H de convección, digamos, de 12. Y un H de convección interna, digamos, de 8. Pero entonces, ¿cómo se sacan estas H's? ¿De dónde salen? Eso es lo que ahora nosotros vamos a calcular con los procesos que vamos a aprender de convección externa. Entonces, en resumen, todo lo que se vio en primer corte sigue permaneciendo, pero ahora nuestro objetivo es calcular el H de convección. Entonces, como ese es nuestro objetivo, entonces vamos a ver cómo se calcula. Para calcularlo siempre vamos a hacer los mismos pasos. Primero hay que definir cuál es el tipo de flujo. ¿Listo? Entonces, el tipo de flujo se refiere a si el flujo es laminar o si el flujo es turbulento. Porque si el flujo es laminar, nosotros, bueno, hablemos en forma general. Lo primero es el tipo de flujo. Tenemos dos opciones, laminar, turbulento o también podríamos tener un flujo mixto. ¿Listo? Y cuando se define el tipo de flujo, después nosotros vamos a pasar a un paso, valga la redundancia, que se llama la relación Nusselt-Reynolds. Y es que vamos a encontrar una relación para un número adimensional que se llama el número de Nusselt. Que el número de Nusselt se define como H por
en este caso longitud, sobre la conductividad. Claro, como la conductividad hace referencia a la conductividad del fluido, L es una propiedad longitudinal, una propiedad geométrica. Cuando nosotros encontremos el número de Nusselt, básicamente ya tenemos el H, ¿sí? Porque nosotros decimos H será Nusselt por K sobre L. Entonces ya con eso, Nusselt es un número adimensional, K está en vatios sobre metro Kelvin y longitud está en metros, esto resulta en vatios sobre metro cuadrado por Kelvin y ese sería el valor del H. Ese es siempre el procedimiento que se va a hacer, o sea, ustedes no tienen que en ningún momento hacer algo diferente, definir el tipo de flujo, encontrar la relación Nusselt-Reynolds y después encontrar el H. Esos son todos los pasos que se tienen que hacer. Entonces, hagamos un ejemplo con este ejercicio que realmente es sencillo. Aquí nos hablan entonces que tenemos una placa delgada vertical, ¿sí? Entonces, en este caso sí es vertical. Entonces, esta placa. Entonces, dice, y la longitud, bueno, una placa delgada vertical con altura de 60 milímetros, entonces esta cota de acá es 60. Entonces 60 milímetros. Y 90 milímetros de longitud. De longitud, pues se referirá a esta parte. Y además nos dicen que es delgada, ¿no? Pues, así quedaríamos. 90 milímetros. Posee una de sus superficies aisladas. Entonces, pues, vamos a escoger una superficie y vamos a generarle un aislamiento. Entonces, supongamos que esta zona está completamente aislada térmicamente, tiene un aislante. Eso querrá decir entonces que la lámina, la placa, en este caso, la placa solo va a conducir calor en un sentido, ¿sí? Entonces este será el aislamiento y la placa tendrá un calor por convección, bueno, un calor que está saliendo desde la temperatura superficial que tenga esta placa, ¿sí? Hacia, pues, hacia la corriente de aire que esté pasando por ahí, ¿no? En este caso, pues la corriente debe ir en ese sentido. Entonces será aire. Entonces, nos dice que disipa potencia eléctrica, pues bueno, lo mismo. De manera que la superficie no aislada se mantiene, entonces... bueno, esto es importante. Nosotros vamos, en estos procesos, se me ha olvidado comentarlo, en estos procesos, pues, si recordamos un poquito en aletas, supongamos que esto es una pared. ¿Qué pasa con las aletas? Las aletas, al ser una superficie extendida, ellas tienen una distribución de temperatura, ¿cierto? Si lo recuerdan. Entonces, si esta fuera una aleta, en cualquier punto, acá en este punto tengo una temperatura superficial. En este punto tengo otra temperatura superficial 1, ¿sí? Son diferentes. Entonces, nosotros en los procesos de convección, nosotros tenemos dos casos. El caso donde hay un flujo de calor constante, el flujo de calor constante que me genera me genera que la superficie no tenga la temperatura uniforme en todo punto. Y el otro caso es que toda la superficie está a la misma temperatura. En este caso, el ejercicio nos habla de que la superficie no aislada se mantiene a una temperatura de 60, o sea, la temperatura superficial es de 60 grados Celsius y es la misma en cualquier punto. Eso es importante. Entonces, como es la misma en cualquier punto, yo puedo realizar un diagrama de resistencias, donde voy a tener la temperatura superficial igual a 60 grados Celsius. Sabemos que hacia el lado del aislamiento no vamos a tener conducción de calor, porque al estar aislado pues no va a haber. Y lo único que tendremos es que va a salir un calor
por convección y va a ir hasta la corriente, bueno, aquí me equivoqué. La corriente en este caso dice, esto mientras la placa se refrigera a través de una corriente horizontal de agua. Entonces lo que tenemos acá es agua. Aquí ya es muy importante tener claro cuál es el fluido que está externo, ¿no? En este caso es agua. Y que nos dicen que su temperatura infinito es de 30 grados Celsius. Y al final simplemente nos están preguntando cuál va a ser, dice acá, ahora se retira el aislante y se mantiene la tasa de disipación de calor en la placa. ¿Cuál será la temperatura de las dos superficies? Listo, entonces, nos piden la temperatura de acá y la temperatura de la otra superficie cuando se retira el aislante, pero que se mantenga el flujo de calor de cuando no teníamos el aislante. ¿Sí se entiende? Aló. Bueno, Sí, sí. listo. Entonces, lo primero que nosotros deberíamos calcular es el caso de aislamiento para encontrar el flujo de calor. Y pues nosotros obviamente podremos decir que ese flujo de calor no es más que el H por el área superficial por la temperatura superficial menos la temperatura infinita. Entonces, el calor vendrá siendo H, que lo desconocemos, área superficial, que será 60 milímetros sobre 1000 por 90 milímetros sobre 1000 para que estén en metros, por temperatura superficial que es 60 menos 30. Entonces el calor será 60 por 90 por 60 menos 30 dividido en 1000 por 1000. Me da 0.162 H. Entonces, si usted se da cuenta, esto es un mismo ejercicio, el mismo ejercicio que se tendría como que el mismo ejercicio de primer corte, pero ahora no tenemos el H. Entonces, aquí viene lo importante, cómo se encuentra el H. Entonces, vamos nosotros a dibujar esa placa de manera, como si la estuviéramos viendo desde acá. Como si alguien se parara acá y la estuviera viendo. Entonces, nosotros cómo tendremos la placa. Tendremos así. Robin, qué pena. Señor. ¿Me podrías solo explicar la parte de lo de la, cómo se calcula la resistencia por convección ahí? Sí, El primer claro. corte, la verdad, se me complicó. Ah, bueno. Claro, sí, claro. Hagamos todo el proceso. No pasa nada, mire. La resistencia es que, bueno, aquí es importante tener claro esto, y es lo siguiente. Lo que no tiene claro es cómo saqué la resistencia de convección. Sí, exacto, el diagrama. Bueno, mire, nosotros tenemos, voy a dibujar acá esto en 2D y hacemos sobre esto la resistencia. Mire, lo más importante es entender, y le hago la pregunta antes de explicarle, que en transferencia de calor, para que exista la transferencia de calor, ¿qué debe tener los elementos? O sea, ¿qué condición debe haber para que la transferencia de calor se dé? El balance de energía, bueno. No, la condición es que haya un delta T, o sea, que haya un diferencial de temperatura, ¿listo? Ah, sí, sí, O sí. sea, si no hay un diferencial de temperatura, nunca se va a transferir el calor. Bueno, en teoría, bueno, aquí es necesario hacer otra aclaración. La transferencia de calor que nosotros vemos en este curso es transferencia de calor sensible, la que se da por delta T. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí tengo una temperatura superficial, ¿vale?
y esa temperatura superficial es de 60, ¿cierto? Pues acá una temperatura superficial de 60. Y el fluido que está pasando, el fluido está pasando de manera horizontal, ¿es que dice? C una de sus superficies. Sí, horizontal. Listo. Entonces, ese fluido que está pasando está a una temperatura infinito de 30 grados Celsius. ¿Eso qué quiere decir? Si aquí hay 60 grados Celsius y aquí hay 30, ¿hacia dónde va a fluir el calor? Va a fluir desde el punto de mayor temperatura hacia el de menor temperatura, ¿listo? Ah, por primera ley de Por la la, por dinámica. la ley cero, eso se llama ley cero. Entonces, la ley cero de la termodinámica dice que el flujo de calor va desde la fuente de alta temperatura a la de menor, ¿listo? Y esto sí es un calor. ¿Qué pasa? Aquí nosotros, en teoría, tendríamos otra temperatura, una temperatura cero, ¿sí? Sí. Pero ¿qué pasa? Hacia este lado no hay calor porque esto está aislado, ¿listo? Entonces, como él está aislado, la conducción de calor no se da hacia la izquierda, pues hacia la izquierda viéndola desde frente de la pantalla, ¿no? Ese calor no se da porque está aislado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Ese aislamiento hace que la temperatura cero sea igual a 60. ¿Listo? ¿Sí queda claro esa parte? Ah, o sea, ahí no hay un delta de T por el aislante, ¿cierto? Exacto, el aislante hace que aquí haya una temperatura igual a 60, ¿sí? Entonces, acá la corriente de agua, pues, eh, entonces solamente va a hacer efecto sobre la superficie que está sin aislamiento, ¿listo? Entonces, ese calor, ese calor se va a ir hasta acá, listo. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros acá sabemos que esto negrito es una placa, o sea, es un sólido. Y el agua, pues obviamente el agua que está pasando así, nosotros sabemos que es un fluido. Y la transferencia de calor entre un sólido y un fluido es por convección. Así se llama ¿sí? Y la convección, pues cuando se hacen diagramas de resistencia, la resistencia por convección se escribe como 1 sobre H por área superficial. Pero ¿qué pasa? Uno puede escribir la resistencia o escribir el calor por convección. Entonces, le explico de dónde sale esto. El calor de convección es igual a H por área superficial por un delta T. ¿Sí? Recordemos siempre que el calor existe es gracias a una diferencia de temperaturas. Entonces, lo que hacen los libros y lo que hacen los autores es decir, digamos que el calor de convección es como si fuera un flujo de corriente. Y esa corriente se debe a una diferencia de potencial, ¿sí? Para asimilarlo a los procesos electrónicos, a los procesos eléctricos. Y pues uno sabe que I es igual a R por B, o sea, que en los procesos de electrónica nosotros sabemos que la corriente es un cambio de voltaje dividido en una resistencia. Entonces, los autores para asemejar la fórmula de calor a una fórmula de electricidad, lo que hacen es, pues nosotros no tenemos diferencia de potencial, sino una diferencia de temperaturas. Y la vamos a dividir en una resistencia que en vez de llamar resistencia eléctrica, la vamos a llamar resistencia térmica por conducción, por convección, perdón. Entonces, si estos dos son iguales, pues, ¿qué queda? Que delta T sobre la resistencia de convección debe ser igual a H por área superficial por delta T. Al ser el delta T el mismo, pues lo único que queda es que la resistencia de convección sea igual a 1 sobre H por área superficial. Así es como se define la resistencia, pero pues al final usted puede escribir esto, este calor como delta T sobre resistencia de convección, calcular la resistencia y hacer la delta T, pero pues yo también lo escribo como calor igual a H por área superficial. Ahí sí, usted es el que decide cómo lo escribe, ¿listo?
pero es lo mismo. Ah, listo, Robin, gracias. Listo, ahora sí, eso sería la parte del primer corte. Y pues el diagrama, vuelvo y repito, simplemente es porque aquí hay una temperatura mayor, el calor debe ir hacia la temperatura menor y la resistencia, uno coloca la resistencia como una memotecnia para recordar que el calor entre este punto, aquí tomo esto, el calor que hay entre este punto y este punto es por convección. ¿Sí? Entonces, a veces esta resistencia solamente se pone como para recordar. Y usted dice, ah, listo, entre este punto y este punto, yo tengo que escribir un calor por convección. No importa si lo escribo así o si lo escribo así. Lo importante es que esto me recuerda que entre estos dos puntos es por convección. Eso es, digamos, más básicamente. Y ahí nos queda que el calor, el flujo de calor es 0,162 por H, pero no tenemos cuánto es H. Entonces, ahora aquí viene el problema, digamos, como interesante y es poder calcular SH. Entonces, ¿cómo se calcula SH? Nosotros vamos a tener el siguiente proceso. Tenemos esta figura, el aislamiento y listo. Acá tendremos una temperatura superficial, habíamos dicho. Pero entonces, ¿cómo? Espere, es una mejor vista. Sería la siguiente, a ver. A ver cómo me explico. Vamos a... No importa. Vamos a hacer el siguiente dibujo para entenderlo. Esto me quedó mal. Pero... Listo. Entonces, ¿por qué volteé la placa? Es más fácil explicarlo así. Pero básicamente volteé la placa y porque lo que quiero mostrarle es el flujo de agua, cómo está entrando. El flujo de agua entra de esta forma a la placa. ¿Listo? Aquí ella va con una temperatura infinito y va con una velocidad. Ahora, nosotros vamos a tomar un eje desde acá. Digamos, este eje lo vamos a llamar el eje H, porque representará el H de convección. ¿Listo? Y hacia acá, pues vamos a tomar un eje X. Eso quiere decir que en este punto X vale 0. ¿Me sigue hasta ahí, cierto? Sí, Robin. Listo, X. Entonces, este punto será L, la longitud. Por eso es muy importante poner las cotas bien. Si usted se da cuenta, lo que nosotros estamos viendo es que este flujo de agua lo estamos representando acá. Eso quiere decir que la longitud en este caso, lo que nos interesa como longitud, es la de 90 milímetros. ¿Sí lo ve, cierto? No es la de 60, es la de 90. Porque el agua está traspasando esta longitud. ¿Listo? No está pasando así. Entonces, aquí es muy claro eso y es importante tenerlo presente. Si el aire estuviera pasando de esta forma, el análisis sería diferente. ¿Listo? Sería con el de 60 milímetros. Exacto, pero el análisis cambiaría porque ya les voy a explicar, ya voy a explicar por qué. Como el agua está pasando en este caso así, paralela a la longitud de 90 milímetros, pues entonces vamos a hacer ese análisis. Y pues ya sabemos que aquí lo que vamos a tener es que el calor va a salir así. Pero ¿qué pasa? El H depende del Reynolds, ya lo habíamos hablado. Y el Reynolds depende de la longitud. El Reynolds no es una constante. El Reynolds se define como la densidad por la velocidad por la longitud sobre la viscosidad. Este es el número de Reynolds. Si usted se da cuenta, el Reynolds es función de la posición. Aquí no es L, sino es X. Esto es X. Porque el Reynolds es directamente proporcional a X. Entonces,
en este punto, el Reynolds, ¿cuánto valdría? 0, porque si yo evalúo la densidad del agua, la velocidad con la que va, lo divido en la viscosidad y lo multiplico por X, pues acá el Reynolds vale 0. Pero acá, digamos, en la mitad de la placa donde vale 45 milímetros, pues el Reynolds tiene un valor. Eso quiere decir entonces que si nosotros graficamos el Reynolds tendrá más o menos este comportamiento, ¿cierto? Ese sería el comportamiento del Reynolds. ¿Y qué pasa? Nosotros vamos a tener que el Nusselt normalmente va a tener esta forma, una constante por Reynolds a otra constante, ¿sí? Y el Nusselt es directamente proporcional al H. Y esto normalmente es una exponencial, entonces el H tendrá más o menos como una cosa así, ¿listo? Entonces, si nosotros decimos que calor es 0,162 por H, ¿el calor sería constante o no, teniendo en cuenta esta distribución de H? No sería constante porque, pues, aquí en este punto, si, recordemos, todos estos puntos van a tener la misma temperatura. Eso fue lo que se dijo. Todos estos puntos tienen la misma temperatura. Todos tienen la temperatura superficial. Todos tienen la temperatura superficial. Entonces, el calor total que disiparía esta placa realmente sería la sumatoria de cada calor pequeñito. O sea, aquí tengo una temperatura superficial, ¿cierto? Acá tengo, el fluido siempre será T infinito. Acá tendría un calor 1. Y ese calor 1, pues sería H1 por este valor que escribimos acá, 0,162, ¿cierto? Pero ese H1 ¿de qué dependería? Del valor que tenga el Reynolds y el valor que tenga el Nusselt. Y con eso tengo un H. Y así voy sumando cada pequeño calor y esa sumatoria sería el calor total. Pero eso en realidad no se hace. Lo que se hace es hacer un promedio. ¿Me sigue hasta acá? Sí, Listo. Entonces, vamos a revisar el libro del Sengel para explicar un poco más apropiadamente lo que es la distribución del H. Entonces, acá tendríamos, ¿dónde es que está? En el Sengel, ¿dónde está mejor? Entonces, acá tendríamos convección externa forzada. Ah, bueno, aclarar que esto es convección externa forzada. Creo que ustedes todavía no van a ver natural, ¿cierto? Natural queda para después de vacaciones. sí, estar esforzada. Listo, muy bien. La natural es más difícil. Entonces, a esto me refería con respecto al Nusselt. Aquí, esta imagen que nos muestran acá, ¿por qué no se corre? Bueno, miren. Si usted se da cuenta acá, dice regiones laminar y turbulenta. Y el perfil que muestran ahí es un perfil de temperatura. Entonces, aquí dice regiones laminar y turbulenta de la capa límite de flujo. Eso quiere decir que la velocidad, pues también o sea, va a tener como esta distribución. Aquí se genera un punto en donde deja de ser laminar, se convierte en turbulenta. Entonces, ahí se genera como un punto de inflexión, ¿sí? Entonces, eh, aquí se ve mejor, acá, ¿dónde está? Es que no he encontrado, bueno. No, este no es lo que... Ah, mira, aquí está. Pille, este es el valor de H. Mire, cuando el flujo es laminar, el H disminuye. En cada punto yo tengo un valor de H diferente, ¿sí? Entonces lo que yo le decía, si esto es una placa y esto es X, entonces nosotros no sabemos en la placa que tenemos en el ejercicio si nosotros estamos en régimen laminar, si estamos en turbulento o si estamos en transición, ¿sí? Entonces, claro, como nosotros necesitamos saber en cuál de los tres valores estamos, pues entonces con eso ya podríamos calcular el calor.
Pero lo que le digo, supongamos que la placa es completamente laminar, pues yo tengo un valor de H en cada punto. Acá tengo un H, aquí tengo un H, y obviamente para ponerse a hacer integrales, pues sería muy jodido porque el calor sería igual a, digamos, a nuestro ejercicio sería 0,162 por la integral de esta función para saber cuánto vale el H. Pero pues esa función no es tan fácil de hallar. Lo que hace el ejercicio es decir, pues hagamos una cosa. Tomemos una función promedio. Digamos que esta H tiene un valor promedio acá, ¿sí? Entonces, pues claro, mire, todos los puntos que están a este lado, pues va, cuando yo lo sume, pues estarán por debajo del valor real. Entonces eso quiere decir que tendríamos un error por debajo. Pero todos los puntos que están acá, pues tendrían un error por encima. Y de alguna forma, estos errores por debajo se compensan con estos errores por encima. Sí, pues así más o menos como cuando se hacían sumas de rima. Entonces, se ha probado experimentalmente que esas correlaciones que existen y esos promedios, pues no arrojan porcentajes de error grande, entonces se acepta hacer ese cálculo así. Entonces, aparte de definir un número Reynolds, también se debe definir un número Prandtl. Entonces, aquí, si usted ve, existen correlaciones para encontrar el coeficiente de transferencia de calor a partir del número Nusselt que yo le puse acá. Entonces, si nosotros estamos en régimen laminar, el número de Nusselt se va a encontrar así. Pero vuelvo y le repito, este Nusselt, cuando tiene el subíndice X, quiere decir el Nusselt en un punto. Entonces, supongamos el Nusselt acá. Entonces, aquí tendremos un Nusselt X en un punto específico. A nosotros por ahora no nos interesa mucho calcular el Nusselt en un solo punto, nos interesa calcular el Nusselt promedio de toda la placa. Para calcular el Nusselt promedio de toda la placa, entonces ya existen estos dos términos. Si la placa es laminar o si la placa es turbulenta, nosotros vamos a usar cualquiera de estos dos términos. Entonces voy a recortarlos y vamos a pegarlos por acá. Y ya los vamos a usar. Entonces, lo primero que nosotros debemos definir es esta placa en qué está. ¿Está en laminar? ¿Está en turbulento? ¿Sí? ¿Cómo Una se define? pregunta, Roy. Sí, señor. Por ejemplo, está hablando que a veces lo piden en Nusselt en un punto. ¿Uno cómo sabe que están pidiendo en un punto específico? Ok, bueno, por ejemplo, si usted tiene una distribución de temperatura, usted necesitaría el Nusselt en un punto porque en cada punto usted tendría, un calor diferente, ¿sí? En este caso, eso se sabe es leyendo el enunciado. Aquí me están preguntando que cuánto sería la temperatura superficial en una placa si se retira el aislante manteniendo una tasa de disipación de calor, ¿cierto? Entonces, em, ¿qué pasa? Esa tasa de disipación de calor, pues como ya decimos, se mantiene y esa tasa no la conocemos. Nosotros necesitamos conocer el calor. Cuando nosotros necesitamos conocer el calor, nosotros nos damos cuenta que nosotros necesitamos solo un valor de H, no muchos valores de H. Entonces, eso querrá decir que el ejercicio necesita que nosotros encontremos el H solito, no el HX. ¿Sí me hago entender? Entonces, nosotros necesitamos encontrar es el Nusselt completo, no el Nusselt X. Ah, listo, listo. Entonces, para definir si es laminar o turbulento, nosotros debemos encontrar un valor que se llama el X crítico. ¿Listo? Entonces, si usted ve aquí se repite mucho este número 5 por 10 a la 5, 5 por 10 a la 5. Este valor se conoce como el Reynolds crítico, el Reynolds L crítico. Ese Reynolds crítico refiere el punto en donde el flujo deja de ser laminar y se convierte en turbulento. Entonces, ¿para qué nos sirve ese X crítico? Suponga que usted tiene una placa, ¿sí? Así como la de este ejercicio, que tiene el flujo así, va pasando el flujo. Va pasando el flujo, entra acá. Entonces,
Aquí yo le hago la pregunta. El flujo suele hacerse de esta forma. Va creciendo, va creciendo, va creciendo y así, ¿sí? Entonces, inicia laminar y se va turbulento, ¿vale? Hasta ahí todo claro. ¿Qué pasa si yo calculo el X crítico? Porque el X crítico, ¿cómo se calcula? El Reynolds crítico es densidad por velocidad por X crítico sobre μ. Entonces, el X crítico será la viscosidad, que es una constante, por el Reynolds crítico, que es otra constante, 5 por 10 a la 5, dividido en la densidad, que es otra constante, y la velocidad, que es un dato. Eso quiere decir que el X crítico, pues, es una distancia. ¿Claro? Eso quiere decir que en ese punto el fluido se convierte en laminar. Entonces, ¿qué pasa si aquí iniciando la placa, o venga aquí le hago el ejercicio sobre la placa, el ejercicio, si aquí iniciando la placa se encuentra el X crítico, ¿usted qué podría concluir de eso? Que solo ese porcentaje Es laminar. es laminar, Y el el otro es resto turbulento. turbulento. ¿Y qué pasa? Usted calcula el X crítico y le da por fuera de la placa. Digamos, el X crítico le dio 100 milímetros. ¿Qué quiere decir entonces? Que la placa, ¿cómo es? Laminar en todo el Completamente curso. laminar. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se hace es, si el X crítico es mayor que L, pues todo será laminar, ¿cierto? Pero entonces, lo que también se hace, al haber solamente laminar o turbulento, uno dice, pero venga, ¿qué pasa si es casi L? O sea, solo llega por acá. Entonces, hay un criterio, y es, si X crítico es igual a 0,05 L, sí, digamos que aquí el X crítico nos da, a ver, 0,05 por 90. Suponga que ahorita calculamos el X crítico y nos da 4,5 milímetros, o sea, por acá. Entonces, cuando es así, yo digo, todo es turbulento. ¿Listo? Porque esta pequeña zona, pues es cortico, ¿sí? Entonces, todo el resto es turbulento, ¿vale? Sí, pues el profe nos había dicho que mínimo menos del 5% se puede Exacto, considerar como turbulento. exacto, el 5%, por eso pongo 0,05. Y lo mismo para el otro lado, si es 0,95 L, todo será laminar. ¿Listo? Entonces, nosotros habíamos puesto acá una lista de tareas. Lo primero es tipo de flujo. ¿Qué tipo de flujo? Entonces, para hallar el tipo de flujo en una placa es encontrar el X crítico. Ahora, acá nosotros necesitamos densidad, viscosidad, bueno, viscosidad. Necesitamos densidad y viscosidad del agua. Pero estas propiedades, densidad y viscosidad. Estas propiedades dependen de la presión y de la temperatura, ¿sí? Pero sobre todo dependen de la temperatura, no tanto de la presión. En los casos en que no nos dicen la presión, nosotros asumimos que la presión es la presión estándar. Y pues la presión estándar son 100 kilopascales. Y la temperatura, vamos a definir una temperatura que se llamará temperatura de película o temperatura para propiedades, que será la temperatura promedio. No la temperatura promedio, sea la temperatura de la superficie, en este caso es 60, más la temperatura del fluido, que será 30, dividido en 2. Entonces, en nuestro caso, la temperatura F será 45 grados Celsius. Y nosotros vamos a las tablas y buscamos a la temperatura de película cuánto vale la densidad y cuánto vale la viscosidad. Entonces, las tablas están acá en los apéndices. Entonces, apéndice A. Y aquí dice propiedades del agua saturada, tabla A9, en la 878. Entonces, 878. Tenemos las tablas del agua, tenemos 45 grados Celsius. A 45 grados Celsius nosotros tendremos, acá, 45 grados Celsius tendremos
Listo. Porque esta también necesitamos el número de Prandtl. Uy, uy, uy. A 45 tenemos una densidad. Obviamente aquí es importante aclarar que a 45 grados yo puedo tener líquido o vapor. Entonces en este caso de líquido es 990.1. Entonces, densidad 990.1 kilogramos sobre metro cúbico. CP, pues todavía no necesitamos el CP. Necesitamos la conductividad térmica del líquido, es 0.637. Entonces, 0.637 y eso está en vatios metro grado Celsius. ¿Qué otras propiedades podríamos sacar? Podríamos sacar la viscosidad. Entonces la viscosidad del líquido será 0,596 por 10 a la menos 3. 0,596 por 10 a la menos 3. Eso está en kilogramo por metro segundo. Y por último tendríamos el número de Prandtl. El número de Prandtl sería 3.91. Entonces el número de Prandtl 3.91. Eso siempre se saca, las propiedades. Ahora, ¿cuál es el siguiente punto? Hallar el X crítico. Entonces el X crítico será la viscosidad 0,596 por 10 a la menos 3 kilogramos metro por segundo. Por 5 por 10 a la 5, que eso es el Reynolds crítico, que es adimensional, dividido en 990.1 kilogramos sobre metro cúbico. Y ¿qué nos falta? Ah, y la velocidad. La velocidad creo que era 4 metros sobre segundo. ¿Sí? Ese sí debe ser un dato del ejercicio. 4 metros sobre segundo. Entonces segundo se va con segundo. Estos 2 metros, o sea, este metro, si usted los multiplica, estos quedan multiplicados, metro al cuadrado, con este 3 se va, kilogramo con kilogramo, y esto queda en metros. Entonces, X crítico sería 0.596 por 10 a la menos 3 por 5 por 10 a la 5 sobre 990.1 por 4. Eso me da a mí 0.075. Entonces, 0,07525 voy a poner metros por O sea, mil. sería mixto. Sería mixto, muy bien. Entonces el X crítico sería igual a 75.25 milímetros. Y el 95% de 90 es 85.5. Y el otro pues tampoco. Entonces esto quiere decir que el flujo será mixto. Entonces ninguna de las fórmulas que encontramos nos sirve. Pero acá el libro también nos entrega una ecuación que nos sirve para cuando el flujo es mixto, que es básicamente un promedio. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está. Esta sería la ecuación para cuando el flujo es mixto. Entonces, acá. Entonces vamos a usar esta ecuación. Entonces, esta sería la ecuación que nos va a servir. Ese sería. Entonces, el Reynolds. Pero ahora, nosotros, ¿cuál sería el Reynolds? Habría que calcularlo. Entonces, ahora sí. Este criterio es que a veces la gente se confunde porque dice, pues si yo calculé el X crítico con un Reynolds de 5, entonces este es el Reynolds. Y no, mentira, eso es solamente un criterio. Hay que calcular el verdadero Reynolds. ¿Cómo se calcula el verdadero Reynolds? Pues el Reynolds
Ya nosotros sabemos que es densidad, velocidad, X sobre viscosidad. Y me piden que calcule el Reynolds cuando tiene toda la longitud. Entonces el Reynolds de toda la longitud será 990.1 por la velocidad que es 4, por el X que será 90 milímetros, dividido en la viscosidad, 0.596 por 10 a la menos 3. Entonces el Reynolds nos dará 990.1 por 4 por 90 sobre 1000 sobre 0.596 por 10 a la menos 3. Entonces me da un valor de 598.05 por 10 a la 3. ¿Listo? Ese sería el valor del Reynolds. Y ya pues por último diríamos HL sobre K será igual a 0,037 por el Reynolds 598.05 por 10 a la 3, eso elevado a la 0,8 menos 871. Todo eso elevado a la pran, bueno, primero pran, 3.91 y todo eso elevado a la 1/3. Entonces, HL sobre K será 0,037 por 598.05 por 10 a la 3. Eso elevado a la 0,8 menos 871. Todo eso multiplicado por 3.91 a la 1/3. Eso me daría 1065.54. Entonces H será 1065.54 por la conductividad del agua, que ya la vemos allá, ¿no? 0.637. Y dividido en 90 sobre 1000. Pero una pregunta, Rubén, esto es cuando uno calcula ese Reynolds, esto ahí está queriendo decir que está en régimen laminar, ¿cierto? Claro, como nosotros sabemos que es mixto, nosotros sabemos que en este punto de aquí para allá es laminar y de aquí para allá es turbulento. El Reynolds que nos piden calcular es el Reynolds en este punto, en el punto final, ¿sí? Pues nosotros como ya sabemos que de aquí para allá es laminar, pues este valor debe ser laminar. Sin embargo, no hay que confundirlo. O sea, eso es lo que da, eso es claramente lo que está dando, ¿pero qué? Pero eso no cambia la ecuación que usted vaya a utilizar. ¿Listo? Ah, listo, listo. Entonces, el H me da 7541.67 y me da muchísimo. A ver si nos confundimos en algún punto. Bueno, dejémoslo así y vamos a comprobarlo. Comprobémoslo con ES. ¿Se ha usado alguna vez LS? Sí, Bueno, entonces vamos a comprobarlo. Aquí se puede hacer. Le voy a mostrar cómo se hace. Y lo comprobamos acá y si no es que calculamos alguna cosa mal. Entonces, acá en LS usted le da opciones, función, ¿sí? Ahí aparece una que dice transferencia de calor y aquí en las opciones usted pone convección. Y acá usted pone external flow dimensional. Y aquí le aparece la placa, ¿sí ve? Usted simplemente le va a pegar y ahí le aparece la función. Lo único que tiene que tener en cuenta es que estas comas debe cambiarlas por punto y coma. Y usted escribe ahí todos los valores y ya con eso, ya, él le resuelve. Él le resuelve y venga, le explico más o menos
¿Qué es lo que hace esto? Voy a poner esto más grande. Voy a poner esto bien grande. Estos dos puntos, estos son las entradas y estas son las salidas. A ustedes las salidas pues solamente le interesa el H, pero bueno, no pasa nada. No puede borrar las otras, ¿sí? Las otras pues ahí aparecen, pero no las puede borrar. Entonces ahí usted ya tiene todo, ¿sí? Pero entonces tiene que ir cambiando. Entonces, acá tiene fluid, entonces el fluido será, lo escribe en comillas sencilla, será water, ¿no? La temperatura infinito es 30 Celsius. La temperatura superficial será 60 Celsius. La presión estándar de 100 kilopascales, la U infinito, que es básicamente la velocidad, 4 metros sobre segundo, y la longitud, que son 90 de milímetros a metros. Ya en teoría tenemos todo. Vamos a revisar las ecuaciones. Y si resolvemos, él nos dice cuánto es el H. Nos quedó bien. Sí, nosotros nos da 7500 porque nosotros, o sea, nosotros hacemos un promedio, como si fuera ¿un flujo qué? Un flujo combinado, ¿sí? Un flujo mixto. Él pues sí tiene programado internamente todo, ¿sí? Entonces él ya, ahí sí le da 74. Entonces, ¿sí lo ve? Nos quedó bien. El valor del Nusselt también está, del Reynolds también está por el mismo orden, pero lo que le digo, este 74 pues es un valor más exacto que este 7541 y es, pues, vuelvo y repito, por, por el proceso que llevamos, ¿no? Por el proceso que llevamos, que aquí esta relación es un promedio y aquí esto sí lo hace internamente, pues todo. Entonces, ¿sí ve lo poderoso que es la herramienta de IES porque pudimos hacer el ejercicio en un minuto? ¿Podría repetir ahí cómo hizo lo del 10, por favor? Lo del IES, claro, sí, mire. ¿Qué se hace? Se pone option, si quiere anote los puntos, option y va a function info. O si no, él tiene un propio atajo que es control alt F, ¿vale? Luego debe ir a la parte, aquí este menú desplegable, en la parte izquierda superior, en el tercer ítem aparece Heat Transfer and Fluid Flow. Aquí en este menú desplegable usted puede escoger muchos, pero a usted lo que le interesa escoger es una convección. Y acá pues tiene convección externa o interna. En este caso es externa dimensional. Quiere decir que usted le va a poner dimensiones a eso. Tiene para esferas, tiene para cilindros y tiene para placas. Bueno, también tiene para banco de tubos, ¿sí? También tiene para banco de tubos así y tiene para una figura diferente o para esta figura o para esta figura o para esta figura o para esta otra figura. Entonces aquí la que nos sirve es esta, ¿no? Entonces ahí usted le va a pegar. Cuando usted le va a pegar, él le pega esta función. Pero se la pega con comas. Y el problema es que en algunos funciona con comas. ¿Sí? Entonces voy a quitar esta. Vamos a poner la que viene con comas. Para que usted vea cuál es el error que se presenta y que usted después lo cambie. ¿Listo? Si se le llega a presentar, porque es que en algunos sí acepta las comas. Pille. Si usted le da a resolver ahí, le aparece el número de variables, no sé qué. Pille, aquí dice, use punto y coma para separar. ¿Sí? Entonces, vamos a cambiarlo, que usemos punto y coma ahí. Usted vuelve y resuelve y le dice que no. Entonces, el problema es no por este punto y coma, sino por estas comas. No lo va a hacer así. Entonces, si usted le cambia eso, pues ya él lo hace. Y lo que le digo, esto de acá van a ser las entradas. Usted puede poner las entradas directamente en la función, pero es mejor ponerlas afuera. Entonces acá, recordar, el agua se debe escribir así, entre comillas, sencilla, y aquí, esto necesariamente no debe ser fluid. Usted lo puede poner, digamos, solamente, lo puede poner F, así.
Pero lo que sí debe llevar es el signo peso. ¿Sí? Vale, ¿qué pasó? Ah, me tocó cambiarlo manualmente, no importa. Entonces acá toca lo que les digo, el punto y coma, cambiarlo y ahí con eso queda perfecto. Esto obviamente lo usaría uno solamente ¿para qué? Como para verificar, porque pues el profesor si usted hace esto y dice lo hice con IES, pues le va a decir, pues usted no hizo nada. Entonces, otros profesores sí aceptan IES, pero el profe Villesil no. Entonces acá, y ahora sí resuelve el valor que estábamos esperando. ¿Listo? Deberían ser nuestra respuesta. Y pues ya habíamos dicho nosotros, el calor iba a ser H por área superficial, que dijimos que el área superficial era entonces 90 por 60 dividido en 10, en 1000, aquí esto es 1000, pues 1000. Y ese sería exactamente el valor del calor por la temperatura de superficie menos la temperatura infinito. Aquí tenemos el valor del calor también. Listo. Este sería entonces el valor de calor. Calor, 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 calor. Acá es donde nos da este. Y si lo hacemos en el tablero, nosotros teníamos que era que calor era igual a 0,162 por H. Entonces 0,162 por 75, 41.67 me da diferente, pues porque ya habíamos hablado que aquí estamos más aproximados. Este sería, digamos, nuestra respuesta acá, ¿no? Como le digo aquí, solamente es para rectificar. 1211 y a nosotros nos dio 1221. 10 vatios no es nada. Realmente no es nada significativo. Listo, ese sería entonces el flujo de calor. Ahora, ¿qué pasa? El ejercicio nos dice, quite el aislamiento. Entonces, si quita el aislamiento, ¿qué pasa? Ya habría conducción, ¿no? Exactamente. Aunque, pille. Una placa delgada, vertical, delgada. ¿Qué quiere decir delgada? Que su espesor es mínimo, ¿no? Pequeñito. Y no nos dice el material de la placa. ¿Sí me hago O sea entender? que aparte de ser aislante, de tener aislante, era muy delgada y pues también se puede omitir eso, ¿no? La diferencia de temperatura. Exacto, se puede omitir la diferencia de temperatura. Pero lo que no se puede omitir ahora es que ella va a estar expuesta a convección por este lado y convección por este lado. ¿Sí? O sea, Ah, ok. ella va a estar expuesta. O sea, sí se puede calcular la temperatura, perfectamente. Pero ¿cómo? Se va a calcular de esta manera. Aquí tendremos una temperatura de superficie 1, una temperatura de superficie 2, y aquí tendremos el mismo fluido, o sea, aquí tendremos siempre el mismo fluido. Entonces, si es muy delgada, podríamos decir que la temperatura superficial 2 es igual a la temperatura superficial 1. Entonces, ¿qué es lo único que estaría cambiando? El área. Porque el área ya sería 2 veces el área. ¿Sí me hago entender? O sea, el calor se está transfiriendo. O sea, volvemos y repetimos. La placa es demasiado delgada. Entonces, la placa es así. Y antes estaba transmitiendo calor solo en este sentido, ¿cierto? Porque es que ella estaba sumergida en un fluido. Ahora,
le quitaban el aislante y ahora el calor se va para ambos lados. Pero tanto la temperatura de aquí, pues al ser tan delgada es la misma, pues estos dos calores que transfiere son lo mismo, sería la mitad del calor total. Entonces eso simplemente quiere decir que es la misma placa, pero como si transmitiera el calor por dos áreas. Entonces, el calor será igual a dos veces H por área superficial por la nueva temperatura superficial que desconocemos menos la temperatura infinita. El calor permanece siendo el mismo, entonces 1221.75 dividido en 2 por el H, que el H cuánto fue que nos dio, 75,41. Por el área dividido en el área superficial, que era 60 por 90 sobre esto al cuadrado. Y esto será nuestro delta T, o sea, nuestra temperatura superficial menos temperatura infinita. Entonces sería 1221.75 sobre 2 por 75, 41.67 por 60 por 90 dividido en 1000 al cuadrado. Me daría 15. Entonces, la temperatura superficial menos la temperatura infinita será 15 grados Celsius. La temperatura superficial será 15 más 30. O sea, la temperatura superficial será 45 grados Celsius. ¿Cierto? Pero ahí no terminaría el ejercicio. ¿Por qué no terminaría ahí el ejercicio? O sea, ¿por qué no se podría simplemente calcular así? Que ahora toca calcular las propiedades nuevamente, ¿no? Exactamente, entonces con esa nueva temperatura yo vuelvo a calcular el H porque el H ya no sería constante, ¿sí? Entonces vuelvo a calcular el H y con ese nuevo H que calculo nuevamente la temperatura superficial y eso se llama un proceso iterativo, ¿sí? Entonces, claro, esta sería nuestra primera temperatura. Ahora, lo que se hace es decir, bueno, esta es nuestra primera temperatura. Vengo y calculo la temperatura F. La temperatura F será 45 más 30 dividido en 2 y esto será 45 más 30 dividido en 2. Eso es 37,5. Entonces, Esa TF es la misma temperatura de promedio de película, ¿cierto? propiedades, sí, sí, es la Ah, misma. Entonces, 37,5 grados Celsius. A esa temperatura voy y calculo cuánto vale la densidad, la viscosidad, el prán, el número de Rey, bueno, pues, cambia todo. Entonces vuelve y cambia todo, me da un H, lo que yo hago es quito este H y pongo el nuevo H, calculo y me da otra temperatura superficial. Si esta nueva temperatura superficial es 44, pues ya, termino la iteración. Pero si me da 20, pues tengo que volver a hacer una iteración. ¿Listo? eso es lo que no entiendo, porque el Listo. profesor sí nos ha dicho que había que hacer iteraciones. Claro, yo le explico, pero si quiere, regáleme 5 minutos, voy a tomar agua y ya vuelvo. Si quiere no le Vale, salga la reunión, yo le aviso por WhatsApp al interno. ¿Listo? listo. Listo. Si quiere escríbame usted al interno para saber qué es usted, porque no sé cuál es su número. Listo, ya, ya lo hago. Listo, ya, en 5 minutos, a las 3:15.
Ok, ya volví. Vale, Listo. Bueno, entonces, vuelvo a explicar qué pasa. Ya tenemos el flujo de calor, pero decimos entonces, listo, la lámina es tan delgada, no conocemos su conductividad. Entonces, pues, nosotros lo que vamos a decir entonces es la temperatura de la superficie de acá o del otro lado es la misma. ¿Listo? ¿Cuál era la diferencia con el aislante? Que cuando estaba el aislante, ¿cuál era el área que conducía calor? Esta, ¿cierto? Solamente esta. Claro, ahora como se retiró el aislante, las dos caras, esta cara de acá y la de aquí atrás, ambas están conduciendo calor. Entonces, el primer cambio será, el nuevo área superficial es 2 veces el área anterior, que será 90 por 60, dejémosla de una vez calculada, 1000 al cuadrado. Entonces, 2 por 90 por 60 sobre 1000 al cuadrado. Eso da 0.0108. Esa será la nueva área que va a transferir calor. Y decimos calor es área superficial por H. Calor es igual a H, área superficial por temperatura superficial menos temperatura infinito. Entonces, reemplacemos todo lo que ya conocemos. Repetimos, como aquí el H superficial va a cambiar, nosotros no podemos, el H va a cambiar, entonces nosotros no podemos decir que el H es el mismo valor anterior. Entonces, lo que sí permanece es el calor. El calor será 1221.75 es igual a H por área superficial, que será 0,0108 por temperatura superficial menos 30. Entonces, si organizamos esto, entonces nos queda H por temperatura superficial menos 30 será igual a 1221.75 dividido en 0.0108. Entonces, H, temperatura superficial menos 30 es igual a 1221.75 sobre 0.0108. Será 11.031.25. Y aquí le pregunto, de esta ecuación, ¿cuántas incógnitas tenemos? 2. Una. Ah, no, sí, porque la TDS es la misma, ¿no? No, no. Una porque TDS es lo que no me preguntan, ¿cierto? Pero, ¿por qué tenemos una sola incógnita? H, ¿de qué depende? H solo depende de la temperatura superficial. ¿Sí queda claro o no? Sí, sí. Claro, entonces, ¿qué pasa? Yo puedo decir H es una función de la temperatura superficial. Por la temperatura superficial menos 30 es igual a 11.31.25. Entonces, si usted lo mira así, así es más claro decir que solamente hay una incógnita, ¿cierto? Ahora sí que. Que si esto vale 40, esto tiene un valor. Si esto vale 30, esto tiene un valor. Entonces, si la temperatura superficial es 40, pues ya sé cuánto vale H. Si la superficie es 50, pues ya sé cuánto vale H. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que usted no puede encontrar esta función. O sea, yo no puedo decir H es igual a 8.5 TS. O sea, no es posible escribir una ecuación explícita en función de la temperatura superficial. ¿Sí? O sea, yo no puedo decir H es igual a Euler a la temperatura superficial o algo así parecido. Cuando yo no puedo expresar una cantidad en términos de la variable de la que depende, a mí lo único que me resta hacer es una iteración. ¿Sí es claro?
O sea, queda en términos de función. O ¿Sí? sea, Algo así. lo que pasa es, el H es función solamente de la temperatura superficial porque el resto de valores está constante. La temperatura infinito, bueno, el Reynolds, bueno, no. Depende de la temperatura porque todo depende de la temperatura de propiedades, ¿cierto? Y la temperatura de propiedades, ¿de qué depende? También de la temperatura superficial. ¿Eso qué quiere decir? Este valor yo no lo puedo encontrar con una ecuación. ¿Yo en qué lo encuentro? Lo encuentro con tablas más una correlación, ¿sí? Entonces, las tablas no son una ecuación, por eso hay que hacer un proceso iterativo, porque tomo un valor, con ese valor voy a la correlación, encuentro un H, vengo y lo pongo acá, y ese H, ¿qué me entrega? Una temperatura de superficie, ¿cierto? Pero entonces, es un proceso iterativo, ¿por qué? Para yo entrar a tablas, ¿qué debo tener? Una temperatura, ¿cierto? Y si yo no conozco la temperatura porque es exactamente eso lo que quiero encontrar, pues ¿qué hago? Supongo una. ¿Sí me hago entender? Ajá. Supongo una. Entro a tablas, voy a la correlación, encuentro el H, recalculo la temperatura superficial con el H que encontré. Y si esta temperatura superficial que encuentro es igual a la que supuse, entonces está bien. Si no, cojo esta temperatura superficial y con esta nueva temperatura superficial entro a tablas. ¿Listo? Voy a la correlación, voy al H, entro acá, vuelvo a encontrar una TS. Entonces, es un proceso así como cuando se hacían los diagramas de esto. Entonces, la temperatura superficial supuesta es igual a la temperatura superficial. Entonces, si sí, entonces temperatura superficial correcta. Si no, entonces, ¿qué debo hacer? Ir a tablas, ¿cierto? De las tablas, ¿qué debo ir? A la correlación. O sea, esto quiere decir, no, bueno, más que la correlación. Con las tablas calculo propiedades. Con las propiedades calculo Reynolds y Nusselt. Con el Nusselt encuentro H, ¿sí? Con el H voy a la ecuación HTS menos 30 es igual a 11,30, y aquí, de aquí que me sale TS. Y pongo acá, ¿la que supuse es igual a esta que me salió? No. Entonces vengo y hago este proceso, y este proceso se llama una iteración. ¿Ya es más claro para usted? Sí, sí, sí. O sea, es como un diagrama de flujo, ¿no? Más o menos. Exactamente, exactamente. Yo a eso es lo que voy. Eso es un diagrama de flujo. Es más, para programar el IES, porque el IES es el que hace iteraciones, usted lo que programa es un ciclo for con un condicional. Mientras que la temperatura que me entregue la ecuación sea diferente de la que supuse, entonces haga este ciclo. Cuando ya sean, termine de hacer el ciclo y ya. Entonces, el ciclo ahora lo va a hacer usted. Usted será las veces de computador, ¿sí? Entonces, ¿usted qué va a hacer? Lo más natural es, pues, como yo no tengo ninguna referencia, yo aquí me puedo inventar cualquier número que sea mayor que 30. Yo digo, no, 800. 800 va a ser la temperatura con la que voy a iniciar. Pero ¿por qué 800? Sí, o sea, ¿cuál sería ese primer valor no descabellado que yo podría encontrar? Pues el primer valor no descabellado es utilizar el H que encontré anterior, ¿cierto? Entonces, cuando usamos ese H anterior, nosotros encontramos que la temperatura superficial era 45 grados Celsius, ¿sí? Pero esto obviamente será una suposición. Esto es una suposición. Ahora, con esa suposición voy a tablas. Con una temperatura F que nos había dado 37,5. De allí calculo todos los valores. Densidad, viscosidad, número de Prandtl y conductividad. Los cuales me dan lo siguiente. Aparte, usted tiene que tener en cuenta que esas propiedades no hagan que le cambien el X crítico, ¿no? Entonces el proceso es muy, muy duro. O sea, los ejercicios acá parecen sencillos, pero no lo son a veces. Propiedades del agua saturada, 878.
Entonces 37.5, ¿no? Entonces nos toca aquí interpolar. Entonces si quieren, voy a recortar esta tabla y la mando a la... Como necesitamos 37, voy a recortarla hasta acá. A ver acá. Listo. Entonces, bueno, por si no se acuerda cómo... ¿Sí sabe interpolar? Lo pregunto porque es que hay gente que en serio no, nunca lo ha hecho. Sí, Rubén. Bueno, perfecto. Entonces vamos a interpolar. Entonces en este caso, vamos a interpolar entre 35 y 40. Lo primero que vamos a interpolar es la densidad. Densidad tendríamos 994 y 992.1. Entonces para nuestro caso nos daría 37.5, 993.05 kilogramos sobre metro cúbico. Lo que sigue es la viscosidad, creo. Bueno, la conductividad de una vez que está acá. La conductividad sería entre estos dos. Entonces sería entre 0.623 y 0.631. Y aquí nos daría... no, 0.627. Esto es vatios metro Kelvin. La viscosidad sería entonces 0.720, 0.653. 0.6865 por 10 a la menos 3. Y el número de Prandtl nos quedaría, a ver, Prandtl, 483 y 4.32. 4.575. Entonces, después de eso, lo que uno calcula, el X crítico, ¿no? Entonces, el X crítico decíamos que era viscosidad 0.6865 por 10 a la menos 3. ¿Por qué? Por Reynolds, que era 5 por 10 a la 5, dividido en la velocidad, que era 4, y en la densidad, que es 993.05, y que esto daba en metros. Entonces, en este caso nos da 0.6865 por 10 a la menos 3 por 5 por 10 a la 5 sobre 4 por 993.05. Entonces me da 0.0864. Si recordamos, el 95% de 90 era 85. Esto quiere decir que me cambió, ¿cierto? Que un poquito más arriba, ¿no? O sea que es turbulento ahora todo. No, laminar. Es completamente laminar ahora. Entonces, Pero para que sea laminar no tendría que ser 0.8, Rubén. mire, para que sea laminar, ¿qué pasa? Me está dando 86 milímetros. Me quiere decir que me está dando por acá, ¿cierto? Ah, sí, sí, sí. Entonces, todo es laminar. Entonces, es laminar. Entonces, por eso le decía, voy a calcular el Nusselt. Para el Nusselt, entonces tengo la correlación, pero entonces me cambió. Entonces, vamos al libro. En el libro tendríamos el capítulo de acá. Rubén, es que yo tengo el Cengel de mi inglés, ¿se me puede pasar ese libro? Ah, sí, claro. Yo ahorita se lo paso. Ahorita los paso ahí por el... El laminar sería 0, es este de acá. 0, no, ese no es. Otra vez. 0,664 Reynolds a la 0,5.
0,664 Reynolds a la 0,5, Pran a la 1/3. Entonces el Nusselt me daría, bueno, calculemos el Reynolds, ¿no? Entonces el Reynolds será densidad 993.05. Obviamente el Reynolds nuevamente nos va a dar como turbulento, porque si se acuerda dijimos que lo íbamos a calcular en la puntita ahí de la placa. Entonces si lo calculamos en la puntita de la placa nos va a dar, pues ya está por encima del 86, entonces por eso nos va a dar laminar. Espera un momento. Entonces acá sería densidad, velocidad, 90 milímetros, 90 milímetros, dividido en la viscosidad, 0,6865 por 10 a la menos 3. Entonces acá el Reynolds nos da 993.05 por 4 por 90 sobre 1000. 0,6865 por 10 a la menos 3. Ahora me da 520.75 por 10 a la 3. Entonces el Nusselt nos dará 0,664 por 520.75 por 10 a la 3 a la 0,5 por el Pran. ¿Cuánto es lo que nos dio? 4,575 a la 1/3. Y entonces Nusselt, que es H por 90 sobre 1000 sobre la conductividad, que es 0,627, nos da 0,664 por 520.75 por 10 a la 3 al cuadrado a la 05. Por 4,575 a la 1/3. Eso me da 795.45 y el H me daría, entonces por 0,627 me daría 5.541.63. Entonces ahora ya tengo el H y voy a la ecuación siguiendo la iteración, ¿sí? Entonces decía que esto era H TS menos 30 igual a 1131.25. Entonces, aquí nos quedaría que TS menos 30 es 1131.25 sobre 55.41.63. Entonces, temperatura sobre profundidad me daría 30 más 1131.25 sobre 55.41.63. 50.41 grados Celsius. ¿Y cuánto habíamos dicho? 45. 45. Entonces ahora con esta vuelvo itero. ¿Sí? Entonces a usted ahora dice con temperatura superficial igual a 50.41 y entonces esto quiere decir que TF es igual a 50.41 más 30 dividido en 2. ¿Sí? Eso es pues básicamente 40. ¿Sí? Entonces vuelve y calcula las cosas pero con 40. El X crítico pues va a subir, pues va a seguir siendo laminar, ¿sí? Pues aquí ya no será importante. Entonces volvemos a calcular el Reynolds, pero ahora con 40. La ventaja es que con 40 ya tenemos todos los valores. Será 992.1 por 4 sobre 90 sobre 1000 dividido en la viscosidad, que la viscosidad sería 0,653 por 10 a la menos 3. Reynolds nos daría 992.1 por 40 por 90 sobre 1000, 0,653 por 10 a la menos 3. Ah, mira, aquí tendríamos, aquí el Reynolds, mire, aquí el X crítico volvería a bajar, ¿no? Reynolds crítico nos volvería a dar porque cuando lo hicimos a temperatura de 60, estaba en flujo mixto. Bajamos a 45 y subió, bajó a laminar.
tal, le subimos la temperatura, entonces volvemos a estar en mixto realmente. Aquí el Reynolds me da harto. Entonces el Reynolds será 5,47 por 10 a la 6. Sí, me está dando mucho. 992.1 por 40 por 90 sobre 1000 por 0.653 por 10 a la menos 3. Ah, es que es por 4, no por 40. Está dando algo raro. Aquí es por 4, ¿no? Por 4. Esto me dará 546.94 por 10 a la 3. Y aquí otra vez llegamos a, si somos rigurosos, volvemos a estar ¿en qué? En flujo mezclado. Entonces, flujo mixto. Entonces la ecuación será 0,037 Reynolds a la 0,8 menos 871 por el número de Prandtl. Y el número de Prandtl a 40 es 432. A la 1/3, ¿no? Entonces, eso es H. Sí, será igual a eso. Entonces, ¿qué es la K en 40? La K en 40 es 0,631. Entonces, de aquí nos queda 0,631 por 0.037 por 546.94 por 10 a la 3 a la 0,8 menos 871 por 432 a la 1/3. Todo eso dividido en 90. Entonces el H me daría 6.504.44. Volvemos. Entonces 6.504.44. Temperatura superficial menos 30 es igual. ¿Cuánto era que daba el igual? 11.31.25. Y acá resulta que la temperatura superficial es 30 más 17.4. Entonces será 47.4. Y otra vez. Pero pues al final, pues sí, ese ejercicio era corto, pero era complicado en cuanto a las iteraciones, ¿no? O sea, en sí lo que tendrían que darnos son 45 aproximadamente. Sí, 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 básicamente sí. Pues yo ya ahí no iteraría más. Mm, Yo ya iría ahí que esa sería la temperatura. Yo diría que 40. con el primer cálculo, ¿cierto? No, O sea, no, ya con este segundo. Con el segundo ya ah, paro de iterar. no, no, o sea, me refiero con la temperatura del primer cálculo que hicimos de suposición, ¿no? O sea, usted supone una, ¿sí? Hace una iteración, que fue cuando nos dio 50, ¿sí? Luego con esta nueva hace otra iteración, ¿sí? Y ya la que le resulta de esa iteración, esa ya es la temperatura. Sí, sí, Robin, lo que yo digo es, estos 45 grados fueron los que hallamos al principio, ¿no? No fue. Pero esos los hallamos solamente, eso no fue una iteración, eso fue una estimación de más o menos por dónde podía ir. ¿Sí se Mm, acuerda? Que lo con el hicimos, aislante. fue no, eso no es con aislante, ya sería sin aislante,
pero que nosotros tomamos fue el H del aislante, o sea, el H cuando tenía aislante y estimamos una temperatura, ¿sí? Y lo hicimos así porque yo le decía, bueno, usted va a empezar a iterar, ¿sí? Pero ¿cuál es el primer valor que escoge? Porque usted de temperatura superficial tiene valores los que quiera. Usted puede coger valores por encima de 60, ¿cierto? Exacto, eso le iba a decir, y no, ya Entonces, sé que uno, exacto. cómo uno hace? Por eso, el primer valor se hace, ¿cómo? Este primer valor, ¿cómo lo sacamos? Ese primer valor lo sacamos suponiendo que el H era el H anterior, el H del aislante, ¿sí? Entonces nosotros tomamos esta H y lo metimos acá, y si usted hace las cuentas, le da 45. Eso no es una iteración, eso todavía no es iteración, eso sería una suposición, porque eso fue lo que nos dio si el H fuera el mismo. Ahora, ¿cuál es la primera iteración? Esta es la primera iteración donde encontramos que la temperatura superficial daba 50. Entonces, ahora esta va a ser nuestra temperatura supuesta, ¿sí? 50. Y con 50 volvimos a hacer el cálculo y nos dio 47. Usted ya pare ahí porque seguro esa ya es la respuesta. ¿Listo? Ah, listo, listo, listo. Y Eh, ahora o- vayamos a o- comprobar. Otra cuestión es que, por ejemplo, el profesor había hecho unos ejercicios donde ya él supuso la temperatura desde el principio. Sí, también se puede. Él hizo como una acotación que no Entonces, pille, podía claro. pasarse tanto. Bueno, aquí también se puede hacer esa acotación. Si usted tiene mayor área, transfiere más calor, ¿cierto? Entonces, o sea, en este ejercicio, pues hablando de este ejercicio, la temperatura superficial cuando era una sola área era 60. Si yo duplico el área, ¿qué cree que le pasa a la temperatura superficial? ¿Aumenta o disminuye? Teniendo en cuenta que el calor es el mismo. Entonces usted, pues escribe la ecuación. Calor era igual a H, área superficial, por TS menos T infinito. Cuando la ecuación era así, esto valía 60. Pero ahora la ecuación será 2H, área H, TS menos T infinito. Y todos los valores permanecen constantes en teoría. Este y este. ¿Qué le va a pasar a la temperatura superficial? Va a caer, ¿cierto? Va a ser más pequeña. ¿Sí? Porque si permanece constante y esto se dobló, esto va a tender a bajar, porque el calor es Ajá. el mismo, ¿cierto? Claro, entonces como la temperatura superficial baja, ¿cuál es la temperatura más grande que puede ser? 60. ¿Y cuál es la más pequeña? Pues 30. 30 porque si es temperatura superficial menos 30, y si es 30, pues da 0. Ah, a eso iba así. Ah, bueno. Entonces, así se manejaría la acotación. Entonces, usted toma un valor cualquiera entre 30 y 60 y empieza a iterar. Ahora, comprobémoslo con IES. Con IES, ¿cómo lo comprobamos? Con IES, entonces, ahora diríamos, bueno, aquí solucionamos, ¿sí? Solucionamos, tomamos el valor del calor. ¿Dónde está el calor? No lo veo. Acá. Tomamos este valor, le damos control C, lo ponemos acá y ese ya no sería nuestra incógnita. Nuestra incógnita sería TS. Entonces, lo que hacemos es quitamos esta TS, le ponemos acá 2 porque ahora son dos áreas y resolvemos. No nos resuelve, ¿por qué? Porque no tiene guardado un valor anterior. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Aquí uno también hace la iteración. Entonces, el calor me debe dar 12, 11, ¿cierto? Entonces, si yo resuelvo, aquí me da un calor que no es 12, 11, mil, 22, no sé qué. Entonces, usted va bajando esta temperatura. Entonces, voy a decir que es 50. ¿Cuánto le da el calor? 13,94, tampoco. Entonces, voy a decir que es 45. ¿Cuánto le da el calor? Ya me bajé, entonces es por encima de 45. Entonces, lo que uno hace es, le da 45 y le espicha control G. Eso guarda ese valor de iteración. Ahora, si usted quita la ecuación de la temperatura superficial, vuelve a poner el calor, el valor del calor, resuelve y ya le resuelve con la verdadera respuesta. 47,96. ¿Sí ve? Y era lo que nos dio a nosotros, 47,8 fue que nos dio. Y ese sería entonces el ejercicio. Sí, ahí fue que no veo. Y listo. ¿Sí ve? Muy interesante este ejercicio para aprender lo de convección. Parece extremadamente sencillo. ¿Y si ve todo lo que hay que hacer para calcular un H?
Este tema es muy Jodido. bacano. Este tema es bacano. Y mira, ahí, pues yo también lo enseño con ese porque me parece importante que lo aprendan a hacer. Por si de pronto no le quedó claro porque lo hice muy rápido, le explico algo. Si usted les picha F9 al IES, él le muestra aquí el valor que se llama guess. Ese guess quiere decir que es el valor con el que él empieza a iterar. Y es lo que hace internamente, son todas las iteraciones que nosotros hicimos ahorita a mano. Pero él necesita un valor inicial, porque si él toma un valor, él toma cualquier valor entre menos infinito e infinito. Entonces, pues si toma valores por debajo o por encima, pues las propiedades no le van a calcular y le va a decir, esto no converge, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que uno puede hacer, si nosotros aquí volvemos al valor inicial, nosotros teníamos, era esto, ¿no? Teníamos temperatura superficial igual a 60, ¿sí? No teníamos este calor, este 2 no estaba. Así fue como lo trabajamos. Resolvimos y todo bien, ¿sí? Ahí le damos, esa es la solución. Entonces, aquí le voy a resetear guesses. Listo. Entonces, ahí lo resolvimos y nos da súper bien. Lo que hicimos fue copiar el calor porque ese calor permanece ahora constante, ¿cierto? La temperatura ya no es de 60, entonces le pongo estos corchetes porque eso es el equivalente a borrarla. Y ahora el área es 2 veces. Eso fue lo único que hice. Pero no me resuelve. Y no me resuelve porque si yo hago F9, él en la temperatura superficial el primer valor que toma es 1. Pero nosotros ya sabemos que el menor valor que puede tomar es 30 y el mayor valor que puede tomar es 60. Y yo debo darle un primer valor de iteración. Nosotros quisimos darle 45. Así lo hicimos en el ejercicio. ¿Usted lo resuelve ahora? Ahora sí resuelve. ¿Listo? ¿Sí quedó claro esa parte ahí de la iteración? La iteración sí que he perdido, pues el ejercicio sí ya bien. Listo. O sea, ¿en la iteración del IES o de la otra? Sí, en el ejercicio del O pizarrón sea, bien, el la idea es baila. pille, venga, le explico. Yo le explico lentamente, no pasa nada, pille. Recuerde que nosotros, esta era la condición inicial. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Yo voy a resetear, aquí estoy reseteando todo. Este era el ejercicio donde encontramos el calor, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros decíamos el calor va a ser el mismo, o sea, el mismo que se calculó con anterioridad, ¿cierto? Entonces, por eso debe ir el calor ahí con el valor que encontramos. Ahora ya sabemos que la temperatura de superficie va a cambiar. Entonces quitamos este valor de acá, ¿cierto? Ya no existe. Como quitamos una variable y pusimos otra, pues el sistema es el mismo. Tiene 12 ecuaciones y 12 variables. ¿Qué pasa? Esta función busca las propiedades del agua internamente. Para ello, él necesita la temperatura de película, que será esta temperatura superficial más la temperatura de infinito dividido en 2. Claro, él sabe, el IE sabe que la temperatura de infinito vale 30, pero si vamos internamente y vemos, él lo que toma es decir, la temperatura superficial, el primer valor va a ser 30. Así lo toma él por defecto, ¿sí? Esperen aquí, no mentiras. No lo toma así por defecto, espere que aquí le estoy mintiendo. Voy a resetear los límites también. Él el primer valor que toma por defecto, esperen un momento. Muestro todo como debe ser. Ahí resolvimos, ya. Copiamos el calor. Quitamos la temperatura superficial. Quitarlas, ponerle esos corchetes. Si nosotros tratamos de resolver ahí, no nos resuelve. ¿Por qué no nos resuelve? Porque si vamos y damos F9, aquí esta temperatura superficial, la primera que toma es 30. Y pues ese es el primer valor que él toma por defecto. Y si aquí ponemos 30 y aquí ponemos 30, ¿cuánto da la primera iteración de calor? 0. Y yo le estoy diciendo que el calor es 1211. Entonces, el programa va a iterar y dice, ¿cómo 1211 es igual a 0? ¿Sí? Entonces va a decir, esto es Loca, imposible. Entonces, no itera, no funciona el programa. Entonces, lo que uno dice es,
Y aparte aquí el calor debe ser el doble, ¿no? Pues de cualquier forma, con 2 o sin 2, pues no. Ah, bueno, aquí ya resolvió. No, no resolvió, sigue sin resolver. Porque dice, o sea, y resuelve y da un valor raro. ¿Y por qué pasa? Porque él dice, pero es que no puede ser que 0 sea igual a 1211, es imposible. Entonces, usted oprime F9, que es la forma en la que usted puede entrar las variables, y dice, no, espere, lo que pasa es que la temperatura superficial, igual al análisis que hicimos en el papel, no puede ser menor que 30, ni tampoco puede ser mayor que 60. Por eso aquí está el límite de abajo, lower, y el de arriba, upper. Y pues usted le debe dar un valor por encima de 30 para que empiece a iterar. Entonces dele 31 si quiere. Y aplique y corra. Y ya él corre. Y le da la temperatura. Es que lo que el IES hace es, toma un valor y hace la iteración en el diagrama de flujo que yo le mostré. Y empieza, voy a probar con 31. Y saca, no es, y así. Y cuando llega a 47.96, le da que sí es, y entonces termina la iteración. Sí, ¿Listo? Ahora sí. sí, gracias, Roy. Listo, entonces pues ya sería mañana la otra tutoría. Ojalá se conecten más personas. Igual esto yo lo voy a subir a YouTube. ¿Listo? Listo, ¿le puedo Listo. dejar el ejercicio que dejó el profe? Sí, claro, hágale. Vale, ya se lo envió al chat entonces. Listo, bueno, hasta luego. Nos vemos. Otra cosa, Señor, que no olvide por favor el libro el ya lo subo. libro Listo, ya lo subo. y el PDF, que es que estaba poniendo cuidado nomás. Listo, ok, bueno. Hasta luego. Bye. Vale, gracias.